Un minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. En este lunes 15 de diciembre del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, a Maurice Aybar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, y a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días y felicitaciones a todos, y de manera muy especial a don Antonio Espaillat, el presidente de Radio Cadena Comercial, y a doña Montserrat Espaillat, por esta gran fiesta para todo el personal de Radio Cadena Comercial y de Procomunicaciones, una fiesta tradicional todos los años, una de las grandes fiestas de las Navidades del país, que es la que dedica Radio Cadena Comercial y Procomunicaciones a todo su personal, la oportunidad pues de compartir, de intercambiar con muchos amigos, muchos compañeros de trabajo que en la labor cotidiana nos pasamos rápidamente por el lado y casi nunca hay mucha oportunidad por razones de las agendas, ¿no? De tenerse un rato a intercambiar, y esto solo ocurre en oportunidades como esta, una gran fiesta por la armonía, la forma en la que se lleva esta fiesta, la organización y la participación de todos, muchos premios, prácticamente todo el que estaba en la fiesta pues salió con su premio, y finalmente pues un apartamento amueblado que se lo sacó una persona que solamente de esa forma tiene este privilegio, que es el privilegio que tenemos todos los que vivimos bajo un techo propio. Señores, eso es un privilegio, ese es un gran privilegio por el que uno debe dar gracias a Dios, todo el que ha tenido la oportunidad de tener un techo propio. Ese es un sueño que mucha gente se muere sin alcanzarlo. Entonces, un empleado del parqueo de Radio Cadena Comercial, Albino, se llama Albino, sí, pues se sacó ayer este apartamento amueblado que deseamos que lo disfrute junto a su familia, y qué bueno que una cosa como esta cae en manos de una persona que realmente lo necesita, y sin una oportunidad de esa naturaleza no lo consigue. Así es que gracias a todos, felicitaciones, y qué bueno que pudimos compartir un momento tan agradable. El pasado sábado, qué lástima que no esté Víctor Gómez Casanova por aquí, porque cuando hice referencia a un rumor que se había publicado, ustedes recuerdan que supuestamente se había llevado a cabo en Estados Unidos, en Nueva York, la boda de Rafael Paz y Aurora Pérez. Entonces Víctor Gómez Casanova
dijo aquí que él había sido uno de los pocos invitados a esta boda en Nueva York. Y yo no sé qué dirá Víctor ahora, porque la boda se celebró aquí el pasado sábado. La boda se celebró el pasado sábado, un gran acontecimiento con la presencia, digamos, como es natural, de las familias de los novios, ahora esposos, los padres de los novios, pero estaban allí y además todo el empresariado del país. Bueno, Rafael Paz es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la empresa privada, y muchas personalidades, algunos senadores, gente pues de distintas áreas. Tuvimos la oportunidad de compartir en un lugar que será una de las atracciones turísticas de la zona colonial. Estamos hablando de una casa colonial, se llama la Casa del 16, donde va a operar un hotel. Este hotel contará con esta casa, que será la sede central del hotel, pero dispondrá de otras 25 casas ahí en la zona colonial, un hotel boutique que se va a operar ahí. Entonces, en este lugar que está en la Arzobispo Noel, se llevó a cabo esta celebración el pasado sábado. Gracias por todo el trato que recibimos en esta actividad en el pasado sábado, que fue que se celebró la boda de Rafael Paz y de Aurora. Yo creo que Víctor participó en otra cosa, porque la boda fue el sábado y ahí estuvimos. Yo me imagino que él no estuvo porque está fuera del país, pero fue el sábado. Así es que son las 7:09. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, hay unos temas muy importantes, unos temas que debemos sopesarlo con cierto cuidado por las implicaciones que tienen. Yo empiezo por la renuncia del gabinete haitiano. Con la renuncia del primer ministro, Laurent Lamothe, pues ha renunciado todo el gabinete. Haití amanece hoy sin gobierno. El gobierno de Haití tiene que reestructurarse. El gobierno de Haití lo encabeza el primer ministro. El presidente es el jefe del Estado, pero quien encabeza el gobierno es el primer ministro. Y con su cesación ocurre lo mismo que ocurre cuando muere o cuando renuncia el Papa. Cuando renuncia el Papa, como hemos visto el caso de Benedicto XVI, que renunció, o cuando se produce el fallecimiento del Papa, que se declara la sede vacante, con la renuncia o con el fallecimiento del Papa, concluye el gobierno en su totalidad. Y eso ocurre en Haití. Entonces, esta es una combinación que para un país del grado de desarrollo de Haití es un poco compleja, pero esa es la que ellos se han dado y desde luego que es la que hay que reconocer y respetar, porque ese es el tipo de organización que ellos de manera soberana han decidido para su país. Una crisis política
por distintas razones. Estados Unidos ha tratado de monitorear esa crisis política. Esta semana estuvo en Haití el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, que fue a coordinar con el presidente Martelly las posibles salidas a esta situación para tratar de evitar una descomposición. Es decir, lo que ha ocurrido hasta ahora en Haití es monitoreado por Estados Unidos, que como otros países, entonces también fortalecen sus medidas para que este producto de la crisis política haitiana no vaya a parar a su territorio. Esta es una mayor complicación para la República Dominicana, porque este desorden de Haití termina empujando mucho más haitianos que los que están llegando todos los días a la República Dominicana que de lo habitual. Entonces, Haití tiene pendiente unas elecciones, pero ¿quién garantiza que unas elecciones no sean una continuación de la crisis política haitiana? Ellos tienen el mismo sistema de sustitución del Congreso que tiene Estados Unidos, que no es como la República Dominicana, que se escogen todos los senadores y todos los diputados a la vez, y cuando concluye pues su periodo, concluyen todos, y cuando se hace una renovación del 100% de la Cámara de Diputados, el 100% del Senado. En Haití, como en Estados Unidos, esto se va produciendo de manera parcial. Se escoge un tercio, después otro tercio y así, que no es todo junto, pero ya hay varios vencimientos. Hay varios vencimientos y una situación económica pues muy crítica. Todo porque una gran cantidad de dinero que debió invertirse en Haití no se ha invertido, porque quienes administran este dinero entienden que Haití no tiene la infraestructura para garantizar un uso correcto de ese dinero. Por ahí anda el expresidente Bill Clinton con más de 500 millones de dólares depositados en bancos que debieron estar invertidos en Haití, pero no hay la confianza en que ese dinero tenga el uso apropiado. El presidente Martelly pronunció un discurso el pasado viernes, y entonces después del discurso del presidente Martelly se produjo la renuncia del primer ministro Lamont. La República Dominicana pudiera ser un ente, digamos, de moderación en Haití, y debe estar muy pendiente de lo que está ocurriendo en Haití y de sus consecuencias para el país. Y así como Estados Unidos hace algunas coordinaciones con Haití, pues no debería ignorar en cualquier salida a la República Dominicana. No obstante, el liderazgo haitiano es muy celoso. Es muy celoso y receloso de cualquier participación dominicana, y a nosotros solo nos toman en cuenta cuando tienen que traernos los problemas para acá. Cuando tenemos que hacer algún aporte inmediato que sea sobre mayor sacrificio para la República Dominicana. Pero en los momentos en que se están discutiendo salidas que de todas maneras nos atañen porque terminamos involucrados en las consecuencias de un modo u otro. Ojalá que esta decisión
porque ha dicho el primer ministro Laurent Lamont, bueno, si con esto contribuyo a tranquilizar las cosas, me voy con la satisfacción del deber cumplido. Hay algunas cuestiones ahí que está planteando una comisión de transición, que son las que han producido estas cuestiones. El país, República Dominicana, debe estar muy pendiente de lo que ocurra en Haití, muy atento, porque lamentablemente esa crisis haitiana termina con sus consecuencias de este lado, agravando más el problema que tenemos encima, echándonos más carga de la que podemos nosotros realmente soportar. El sol de la mañana. Son las 7:17 minutos. Bueno, señores, desde aquel tiempo, como diría una expresión bíblica, una expresión hermosa, desde aquel tiempo, ¿no? Para remitirnos al pasado sin mucho rodeo. Desde aquel tiempo estaremos hablando del año 312, cuando Constantino, en el año 312, vence a sus adversarios en una batalla crucial sobre el puente Milvio. Pues el emperador Constantino entiende que en ese logro, que en esa victoria de su ejército sobre el ejército adversario, pues ahí estuvo la mano de ese movimiento que se venía desarrollando en el judaísmo, como una expresión del judaísmo con algunas diferencias, porque en principio el cristianismo no surge inmediatamente después de la muerte de Jesús, y menos antes, menos antes que Jesús, porque Jesús no fue cristiano. Jesús fue judío y todas sus prácticas fueron dentro del judaísmo. Sin embargo, con la muerte de Jesús se crea en el judaísmo un cierto movimiento que se denomina el movimiento de los pilares, que es el movimiento que va a ir creando algunas diferencias, pero dentro del judaísmo. Estamos hablando de que prácticamente hasta el siglo II, el cristianismo no existía como una entidad independiente. Era un movimiento, era una expresión del judaísmo. Y incluso los primeros cristianos tenían una visión escatológica. Es decir, ellos creían que todas las cosas que iban a ocurrirían antes de ellos alcanzar la muerte, y que ellos serían protagonistas de todos los acontecimientos que pregonaban, entre ellos una próxima venida de Jesús. Entonces, es a partir del 312, con este acontecimiento que nada tenía que ver con el movimiento cristiano, que se institucionaliza como tal el cristianismo. En principio, el Constantino entendió que la declaratoria, la legalización, para decirlo de algún modo, del cristianismo, de por sí le daba al imperio un instrumento de cohesión. La gente necesita tener, digamos, mecanismos de cohesión, cuestiones que unifiquen, y la unificación no se da solamente por la fuerza, por la imposición de un ejército, sino que tiene que estar rodeada de una serie de cuestiones.
y la verdad es que en principio no tuvo grandes intervenciones, pero luego al ver que el instrumento que había escogido como un instrumento de cohesión no se cohesionaba, sino que estaba plagado por muchísimas divisiones, él tiene que intervenir para definir lo que son aún hoy, los dogmas más importantes del cristianismo, que se definen muchos años después. Estamos hablando del 312 al 325, cuando se convoca el concilio, donde van a quedar definidos esos dogmas, que respondían a una serie de contradicciones. Antes, pues el cristianismo es la segunda expresión del teísmo monoteísta, de la creencia monoteísta. La primera no, había sido la madre, que es el judaísmo. Del judaísmo sale esta segunda expresión monoteísta, que es el cristianismo. Pero en principio habían una serie de confusiones que son las que llevan y obligan a definir esos dogmas. ¿Cuáles confusiones? Bueno, era una creencia monoteísta, sin embargo, predicaba una trinidad que no estaba definida. Al no estar definida, parecía que el monoteísmo no existía, sino que habían tres dioses, porque se mencionaba a la palabra encarnada, que era Jesús, como Dios, el Padre era Dios y el Espíritu Santo también era Dios. Y había esa situación que lleva a definirse en el Concilio de Nicea como el dogma de la Santísima Trinidad. Y entonces trata de unificarse esta situación, expresando que no son tres dioses, sino un solo. Y entonces ese es el dogma de la Santísima Trinidad que surge en este concilio. El dogma también de la Inmaculada Concepción de María. Este es un dogma que cuando se combina con el de la Asunción al cielo, es lo que van a definir realmente al cristianismo, y sobre todo el tercero más que el segundo, porque el segundo era producto de una expresión similar. Dioses concebidos por vírgenes, por mujeres inmaculadas, habría varios. Y por lo general los dioses eran producto de nacimientos que no eran los normales. No era el producto de la unión de un hombre y de una mujer. Por ejemplo, el caso de Dionisos. Dionisos es hijo de Zeus, pero es hijo de Zeus con una mujer de la tierra en una situación, digamos, espiritual. En una situación espiritual. Y de esa misma manera se darán otras cosas. Isaac, por ejemplo, Isaac es hijo de un señor de 90 años de edad, que en momentos en que no existían los recursos que tiene ahora la gente para estar activo a esa edad, pues solamente una cuestión milagrosa podía hacer que un hombre de más de 90 años de edad pues podía concebir un hijo. Entonces, en esa parte había, digamos, otras similitudes. Había otras similitudes. Hasta Gengis Khan, que no era un dios, pero sí que parió un imperio, el imperio de los mongoles. Gengis Khan es el producto de un nacimiento virginal también. Su madre fue embarazada, encerrada en un castillo, en un calabozo, y entonces a través de los rayos del sol que penetraron a ese calabozo, quedó embarazada la madre de Gengis Khan y tuvo ese tipo de nacimiento. Entonces, como ustedes ven, este dogma cristiano era un dogma similar a otros dogmas que existían para la época, y era prácticamente una
una referencia común. Pero la gran diferenciación va a ser entonces, se va a dar en el dogma de la asunción al cielo. Porque ya eso sí era muy distinto a todas las otras cosas que las tradiciones de las religiones orientales y de muchas religiones no monoteístas se venían planteando. Entonces, esta combinación de esos dos dogmas van a ser fundamentales. Esos son los dogmas básicos de la iglesia. Entonces, ahora que ha surgido este debate, hay muchas cosas ahí que la gente lo está planteando como dogma de la iglesia, etcétera, pero no hay la idea de cuáles son exactamente esos dogmas y se usa la expresión por usarla, pero no porque se esté hablando realmente de cuestiones que tengan esa categoría. Nosotros en este asunto que se ha presentado en la República Dominicana, que es un debate que se ha dado en muchos otros países, hemos abogado y seguiremos abogando por un diálogo que lo pide hoy el nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el que se va a investir en el próximo 15 de enero. Él habla de la necesidad de un diálogo, que ojalá, señores, esto no se resuelva como producto de una imposición, porque nadie podrá cantar victoria en ese sentido. La situación que se está creando en la República Dominicana y que está creada en estos momentos ya rebasa el debate de un tema y va tomando otras connotaciones. Y esas connotaciones hay que estar advertidos frente a esas connotaciones. Y esas connotaciones desde el 312, todos los gobernantes han tratado de manejarlas con cierto cuidado y cierta sabiduría, produciendo los avances que han tenido que producir, pero siempre moviéndose con pie de plomo. Siempre moviéndose con pie de plomo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues la semana pasada, hubo una convocatoria urgente de la Cámara de Diputados para conocer las observaciones del presidente Danilo Medina. En esa convocatoria, pues la comisión especial no fue escuchada. Se supone que la Cámara de Diputados o el Senado designan una comisión especial para tratar un tema y a la hora de tratarlo parten de un informe de esa comisión. El informe de esa comisión no es la palabra de Dios. No se escribe sobre piedra. Es decir, el Pleno es soberano y el Pleno puede votar contrario a un informe y a una recomendación que ha hecho una comisión. Es decir, el Pleno no está amarrado a lo que decida la comisión, pero aunque el Pleno no esté amarrado a lo que decida la comisión, hay reglas elementales. Es decir, si esa comisión está estudiando ese tema, ¿cómo se va a convocar? Y se va a hacer entonces una sesión de la Cámara de Diputados donde se ignora esa comisión y se empiezan a dar turnos desconociendo que había una comisión que había estudiado el tema. ¿Cómo interpretó la iglesia esto? Como un irrespeto. ¿Por qué? Porque se entendió que a la comisión no se le dio la oportunidad de rigor, porque también para eso están los congresos. Señores, independientemente de lo que un congreso decida, independientemente de la decisión que tome un congreso en la democracia está para eso, para el debate. El debate, que las cosas se debatan ampliamente, porque eso es lo que eso es realmente, juega su papel. Entonces se produce el debate y después del debate, escuchando a todos los sectores, no a uno de manera unilateral, entonces se produce la decisión que tenga que producirse. Esto es una de las justificaciones que ha dado el padre Manuel Ruiz para renunciar como enlace de la Iglesia Católica
ante el Poder Ejecutivo. Él dice lo siguiente en su carta: cuando estuvimos en la Cámara de Diputados el jueves pasado, varios diputados pedían que se escuchara el informe de la Comisión de Justicia, la cual fue apoderada de las citadas observaciones, y la vicepresidenta de la Cámara, Lucía Medina, se opuso. Y sin que se sometiera a votación ante el Pleno para desapoderar a la comisión o escuchar su informe, simplemente dijo que no era necesario y dio paso a los debates iniciando por diputadas que defienden las observaciones al Código Penal. Entonces, esto realmente fue un procedimiento que hay que admitir que fue incorrecto. Eso fue incorrecto, independientemente de lo que fueran a decidir los diputados ese día. Entonces, él hace otro alegato en términos políticos. Dice que todo esto es pleito ajeno, un pulso entre Danilo Medina y Leonel Fernández, tratando de reeditar su batalla en el Comité Central y en el Comité Político de su partido. Lo que está en juego es la reelección. Los políticos nos tienen acostumbrados a criticar la reelección cuando es otro el que está en el poder. Pero cuando se le toma el gusto a la silla presidencial, se profanan los principios. Yo me atrevo a asegurar, expresando mi desacuerdo con este punto, que Danilo Medina no es un hombre de doble cara, que si buscara la reelección, si estuviera interesado en buscar la reelección, Danilo Medina pues la procurara sin este tipo de artimañas, sin este tipo de recursos. Hasta donde conozco a Danilo Medina, ese no es su propósito, ni seriamente se ha dado en este país ningún paso que indique que él busca la reelección presidencial. Yo creo que cuando el presidente Danilo Medina produjo estas observaciones, lo hizo entendiendo que contribuía a resolver una situación. Estoy seguro que Danilo Medina nunca pensó en que las reacciones que despertaría esa observación alcanzarían estos niveles. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que ya él las produjo. Y como político, después de usted haber pues pronunciado un discurso, después de haber hecho un planteamiento, nadie quiere aparecer como una persona que le doblan el pulso o como una persona que no sustenta lo que plantea. Y ahí es que está el tranque. Ahí es que está el tranque que ha determinado que a eso se le dé para adelante independientemente de las consecuencias. Y las consecuencias ya empiezan a verse. Hay quienes podrán cantar victoria y decir mañana fue derrotada la iglesia. La iglesia fue derrotada. Se le ganó este pleito a las iglesias. Las iglesias no gobiernan este país. Las iglesias que se vayan para su culto y que se metan con sus cosas, que el país lo gobierna otro. Y yo sé que hay gente incluso con mucha soberbia manejando estas cuestiones. Pero a las iglesias no se le gana pleito. A las iglesias no se le gana pleito. El que le gana un pleito a las iglesias lo pierde. Juan Bolo perdió. El que le gana un pleito a las iglesias lo pierde. Y además, lo que usted entiende que es por un tema, termina abarcando una serie de cuestiones que después son difíciles de controlar. Si hay todavía alguna expresión de luz, ojalá que se decida lo que se decida. Que se decida lo que se decida. Pero que antes de eso se cree un panorama distinto al que va a quedar
en este país. Tenemos un privilegio. Estamos en diciembre. Estamos en diciembre. La gente está en Navidad. La gente está en Navidad. A mí no me gustaría, por ejemplo, que una cosa como esta se produjera combinada en un momento con otros problemas o con graves problemas económicos. Porque entonces la situación que tuviéramos fuera una situación distinta. Hay la oportunidad de tratar de buscar salidas que no sean sobre la base de que el pulso quebró, yo gané, porque yo no estoy viendo aquí que nadie va a salir triunfante. Esto será pírrico y después las consecuencias pudieran ser lamentables para todos. Cambio y fuera.